Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, doctor Londoño. Detrás de cámaras, ¿qué pasó en el debate? Bueno, William, pues resulta que quedó un sabor amargo en las comitivas de los candidatos a la presidencia de la República que asistieron anoche al debate en RCN Televisión. Y todos se quejaron precisamente porque solamente daban un minuto al candidato para que expresara su idea fundamental sobre los temas que preguntaban los expertos que se reunieron no sé por cuánto tiempo para esas preguntas, y 30 segundos para la réplica. De hecho, en todas las ocasiones, el que no perdió tiempo para poder quejarse y demostrar su malestar fue el candidato Germán Vargas Lleras, que se dirigió a Claudia Gurizati y a José Manuel Acevedo para decirles que no, que esto era muy difícil así, que este cuento de la limitación del tiempo para las respuestas hacían imposible pensar en lo que querían decir, porque mientras ellos pensaban en lo que querían decir, estaban pendientes del conteo regresivo de los 30 segundos o del minuto, y entonces, por estar viendo el reloj, no se concentraban y terminaban diciendo cualquier cosa. Bueno, yo tengo otra observación para hacer. Es que descubrí de dónde venían los expertos que hicieron las preguntas. ¿No saben ustedes? ¿De dónde? ¿No saben? Yo vi a dos que reconocí, sí, pero no. No. ¿De dónde, doctor? De Marte. De Marte. Yo pensé que para ellos la realidad colombiana, para ellos la situación del colombiano, que es el que va a tener que enfrentar, la que va a tener que enfrentar el presidente y darle soluciones, esa no existe. No existe la pobreza, no existe el miserable crecimiento de 1.8, no existe la crisis fiscal que es aterradora, no existe la quiebra de las grandes empresas públicas, no existe el crecimiento de la deuda pública que es descomunal. Los problemas del país no existen, sino que le hacen preguntas para que contesten unos candidatos que levitan, que no están puestos sobre la tierra, sino que levitan. Entonces, pero ¿cómo es posible que el tema central no sea la situación de Colombia sobre la cual van a tener que trabajar los candidatos? A ver, ¿qué hace usted el primer día cuando tenga un déficit fiscal de 20 billones de pesos? A ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer usted con un endeudamiento externo que es el doble? Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero Montserrat, pero ¿y entonces qué? Es que no podrían responder. ¿Usted a quién le daría subsidios? Entonces yo a los niños de primera infancia, no, yo a los más grandecitos, no, yo a los ancianos, pues faltó el que dijera yo a todos. Entonces subsidios para todos y no hay problema ninguno, porque es que no se atiende la realidad. Los expertos vinieron todos de Marte. La situación del país el 7 de agosto va a ser una situación, ya en este momento lo es, va a ser una situación catastrófica porque ya no se podrá ocultar más, ni va a haber interés en ocultarla. Aquí nos estamos mintiendo en todo, como el comandante del ejército que dice que en el Catatumbo no pasa nada. Entonces, estos expertos tampoco descubrieron que en Colombia pase algo. No pasa nada. No pasa nada, no hay pobreza, no hay bajo crecimiento, no hay déficit fiscal, no hay quiebra de las empresas del Estado, no hay una caída de exportaciones manufactureras, dramática, no hay caída de la industria, no hay déficit fiscal, no hay inseguridad, no hay ollas del microtráfico. Pero qué maravilla, qué delicia. Que esa ha sido la estrategia del gobierno, ¿no? Durante todos estos años, negar la realidad, ¿no? Y los expertos que llevó RCN, que deben ser personas distinguidísimas, no sé cuál es ninguno, no me vaya a contar quiénes son, pero yo digo que vinieron de Marte, no tengo ninguna duda sobre eso. Y entonces los candidatos a la presidencia hablaban sobre un mundo feliz. Me acordaba del libro de Huxley. ¿Recuerdan el libro de Huxley, Montserrat? Sí, Un mundo feliz, que es un libro El mundo fantástico. Feliz y después la otra, El regreso al mundo feliz. Esto es el mundo feliz. Yo me sentía, hola, pero qué maravilla estos candidatos a la presidencia. Bueno, pero esto siempre ha pasado, ¿no? Que los medios, hay dos Colombias.
Colombias, ¿no? Yo siempre he visto dos Colombias, la Colombia que ve el pueblo y que sufre el pueblo diariamente, y la que presentan los medios. Esto no es nuevo, ni mucho menos. Ahora, estoy de acuerdo con usted, doctor Londoño. La situación en estos momentos en el país es muy grave, tan grave que el fiscal, yo les contaba en mi noticia, esta mañana hizo una radiografía del posconflicto que de verdad es como para que el presidente Juan Manuel Santos vaya y devuelva el premio Nobel, ¿eh? Así de duro. Sí, claro, pero a ninguno de los expertos se le ocurrió preguntar qué va a hacer usted con el mayor desempleo juvenil de América. A ver, dígame qué va a hacer. Dígame qué va a hacer usted con el 50% o 52 o 55% de informalidad, es decir, de la gente que vive del rebusque, que sale por la mañana sin saber si sus hijos y su mujer van a tener comida por la noche. ¿Ah? Y esas preguntas no se hacen. Claro. Este es el mundo feliz de Aldous Huxley, el mundo feliz. Entonces, a partir de ahí, a los candidatos los obligaban a hacer una tarea, un esfuerzo por desprenderse de la realidad, que es lo peor que le puede pasar a un candidato. A ver, usted va a ser candidato para gobernar ¿qué país? ¿Suiza? ¿O Suecia? ¿O Alemania? ¿O cuál? No, es Colombia. Colombia, con sus problemas, con sus realidades dramáticas, con su inseguridad, con su narcotráfico, con su desempleo juvenil, con su quiebra fiscal, con lo que les va a dejar Santos. Ojo, porque no saben lo que les va a dejar Santos. Como yo sí sé lo que deja Santos, porque yo estuve en el gobierno que siguió a Santos como ministro de Hacienda, yo sí sé cómo va a ser aquello. Sí, señor. Monse. El comandante general del ejército dice que no pasa nada. Es alucinante, esa es la palabra que yo uso, ¿no? Porque a ver. A mí me parece que las cifras hablan por sí solas. El general Ricardo Gómez dice que no, que ellos no ven la guerra por ningún sitio, literalmente. ¿Sí? Y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dice que hay completa normalidad. ¡Ay, Dios mío! Y que no entienden por qué el gobernador del norte de Santander, William Villamizar, ordenó suspender las clases. Claro. Y porque el comercio funciona solo al 50%. El gobernador insiste y él dice, miren, hay por lo menos 100.000 personas sitiadas que están muertas de miedo. ¿Se inventa esto el gobernador? ¿Qué gana él inventándose esto? Ojo, de miedo y de hambre. Es gente que no está recibiendo comida porque las tiendas están cerradas. Sí, señor. Y porque nadie se atreve y las farmacias, a transportar comida. Y las farmacias también están cerradas. Por eso. Y no se atreven a transportar comida en un camión porque vuelan el camión. Exactamente. Y se roban la comida que lleve. Sí, señor. La gente está sitiada por el hambre, pero para el general Gómez aquí no pasa nada. Ah, bueno, qué maravilla. Ya lo dije en mi editorial. Es la etapa de negación del alcohólico o del drogadicto. Sí, señor. Pero ¿cuántos años llevamos en estado de negación, no? Es que es preocupante, de verdad. Y en esos años, ¿qué es lo que ha pasado, Montserrat? Que mientras estábamos en etapa de negación, los narcotraficantes se tomaron esto. Se tomaron el país. Se lo tomaron. Sí, se lo tomaron. Sí. Pregúntele a cualquier alcalde, coge el teléfono, alcaldía de el que le dé la gana. Pregúntele cuál es el principal problema que tiene en su municipio. A ver si no le contesta que es la olla del microtráfico. El país está en manos de los traficantes de droga, de cocaína. Esa es la verdad. Y están corrompiendo la juventud, que es lo peor que nos puede pasar. No, la juventud y todo. Los órganos hasta judiciales, lo veíamos, ¿no? La corrupción que hay, el narcotráfico infiltra todo, ¿no? Esto es un tema muy grave, ¿no? Es que con el narcotráfico se paga la corrupción. Sí. Claro. Sí. Todos tienen dinero para comprar las instituciones y hacer lo que quieren, pero lo más triste de todo esto es ver que los ciudadanos saben dónde están robando, los ciudadanos saben dónde están atracando, dónde están matando. Eso lo saben los ciudadanos, pero las autoridades pareciera que no lo saben y desconocen el asunto. Esta semana las autoridades muertas de miedo porque las tienen perseguidas. Estamos hablando de los militares y de los policías de Colombia. Dice, y yo me meto y enfrento a estos bandidos y doy de baja a unos bandidos, ¿y qué me espera? ¿La JEP? ¿O me espera un calabozo en la picota mientras averiguan? Entonces, no, más bien no me meto, más bien me hago el majadero y que pase lo que está pasando. Pero ¿es perfectamente explicable o no? Sí, señor. Pues es de lógica, ¿no? Me parece a mí.
Mire, dice este oyente que firma como Jameson Bond, dice, si el fiscal reconoce que alias Guacho es del cartel de Sinaloa, entonces ¿por qué los narcos de Sinaloa negociaban con Santrich? Porque es obvio que las FARC siguen negociando. ¡Obvio! Es otro tema, es de otra lógica aplastante, ¿no? Es que, de verdad, yo no sé por qué discutimos estos temas tan obvios, ¿no les parece? Conectemos un asunto, Montserrat, preciso respecto a ese tema de lo que dijo el fiscal sobre el cartel de Sinaloa y la guerrilla de las FARC. El expediente de Gustavo Rugeles sacó una investigación sobre esa conexión que existe entre el cartel de Sinaloa y alias Guacho. Entonces lo que explica es que precisamente Guacho asesinó a los ecuatorianos momentos después de que estos 3 periodistas asistieran a la zona de frontera a ver qué había pasado con una avioneta de matrícula NI 0666 que volaba sin plan de vuelo sobre territorio ecuatoriano y que fue derribada por las fuerzas militares de ese país. Esa avioneta estaba cargada de cocaína, que estaba pretendiendo exportar el señor alias Guacho. $10 millones costaba el cargamento de coca. Entonces, cuando aparecieron los periodistas a buscar qué había pasado con la avioneta y a revisar cómo estaba el tema del narcotráfico, Guacho los secuestró y un día después de la captura de alias Jesús Santrich por orden de la DEA aquí en Bogotá, los asesinó. Esa es la historia que comenta Gustavo Rugeles en el expediente. Entonces, todo eso como que está empatado. Muy bien. ¿Y qué pasa con la parejita que está secuestrada? No de ella. Que le parte a uno con el un corazón. niño. Parte a uno con un niñito de 18 meses. No, eso es lo que tiene. Gente humilde, gente modesta, condenada a muerte, amarrados en el cuello, pero por favor. Increíble, y la humanidad no protesta y nadie la ONU protesta. ¡Hombre! La ONU, unos alcahuetas de estos bandidos. Fue lo que nos mandó la ONU aquí. Sí. Es increíble, de verdad. No, esto es indignante. A mí me perdonan pues que me salga de casillas en algún momento, pero es que yo no puedo, yo no resisto. Yo me acuerdo la imagen de esa parejita con cordones en el cuello, pensando en su hijito, pensando en sus padres, pensando en su gente y hablando, pidiendo misericordia. No, eso no hay derecho. Eso lo retrotrae uno a las peores épocas de la humanidad, pero aquí no pasa nada. Nada. Aquí no pasa nada. General Gómez, no pasa nada. No nos hemos dado cuenta, no pasa nada. En Tumaco no pasa nada. En el Pacífico no pasa nada. En el Cauca, ¿qué está pasando en el Pacífico caucano? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Por Dios, de allá tuvimos una candidata al Senado de la República, una candidata al Senado que hubiera sido maravillosa. No se atrevieron a votar por ella. Los matan. Qué miedo, por Dios. Bueno, y en el Chocó, ¿qué sigue pasando en el Chocó? Pues está en manos de, ¿tú sabes de quién? Y en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué está pasando en el Bajo Cauca antioqueño? Y en el Urabá, en la ruta hacia Panamá y en la ruta hacia el Pacífico, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando en el Caquetá? Ahora, de Márquez decimos, ¿qué se hizo Márquez? Hay un término muy usado que yo no sé, William, si usted lo recuerda, lo usábamos mucho los que recordamos nuestro Caldas. ¿Qué pasó con fulano? Que se enmontó. ¿Se enmontó? Se enmontó. ¿Habían dicho? Márquez, Márquez se acaba de enmontar. ¿Se enmontó? Se enmontó, sí. se fue para el monte. Como está enmontado el Paisa, como está enmontado Fabián Ramírez, claro, como están enmontados todos estos bandidos, enmontados negociando cocaína y disfrutando las mieles de un poder porque son como reyes en sus regiones. Es que cuando Monseñor Alirio López, y es una persona de mucha autoridad en Norte de Santander, pide la renuncia del ministro de Defensa, y le dice, no engañe al país, por coherencia y honestidad, renuncie, señor ministro. Un obispo diciéndole esto a un ministro de Defensa, porque él se siente engañado. Hoy el editorial de La Opinión de Cúcuta, que espero lo vea la gente, porque eso hay que leerlo, ahí se da cuenta uno que lo que estamos diciendo aquí no es mentiras. Pero miren esto, doctor Londoño, y volvamos a lo que en su momento dijo o quiere decir Maduro.
el proceso de paz fue una burla al pueblo colombiano. Y si esto sigue así, yo cuento. ¿Qué fue lo que dijo Maduro? 70 años de sufrimiento para el pueblo de Colombia. Pero más temprano que tarde el pueblo de Colombia va a encontrar su propio camino. Pueblo valiente, pueblo inteligente, sabio, es el pueblo de Colombia. Pueblo bregador, 70 años de masacre, una detrás de otra. 70 años luchando por la paz y una burla detrás de otra. Cuando se planteó el proceso de negociación con la FARC, el presidente Santos le aseguró y le juró al comandante Chávez, y después me juró a mí, que él sí iba a cumplir con los acuerdos de paz. Y ha sido otra burla, hoy lo tengo que decir, a 70 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, tengo que decir que los acuerdos de paz que ayudamos a construir y que firmamos en Cuba han sido una burla para el pueblo de Colombia, una burla para las guerrillas que dieron un paso definitivamente hacia la política, hacia la paz. Entonces, lo que está diciendo es verdad, pero bueno. Sí, pero burla para el pueblo colombiano, bueno, no para la guerrilla. Así claro, como ¿cómo le parece que dieron un paso definitivo hacia la paz los guerrilleros que siguen traficando con cocaína con la complicidad de ese señor que hablaba de Maduro y de sus militares y de sus sinvergüenzas? Y el cartel del Sol y todo eso. Que se robaron al pueblo venezolano. Entonces, cuando él dice, en su momento, cuando él dice que yo cuento, ¿será que él puede contarnos qué pasó con el radar de Santana? Con las 6 bases americanas que canceló el señor, el sátrapa de turno, con los 10 kilómetros, con el Ecuador. ¿Qué pasó con todo esto, doctor Londoño? Es que son muchas cosas. Bueno, son muchas cosas y que el país está en lo que está y que estamos en la etapa de negación. Sí. Entonces, aquí no pasa nada. Es la única manera de arreglar los problemas. El problema no existe. Entonces, cuando se acuerda de Santos, pues es que Santos es recurrente en esto. El tal paro no existe. Casi lo tumba el tal paro. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. Ahora, la tal guerra no existe. No, lo que pasa en Tumaco es una pendejada. Se les fue la luz por una falla técnica. Seguramente. 3 veces en un mes, 3 voladuras de torres, la gente de Tumaco en la ruina, en la miseria, porque pues la gente vive de energía. En nuestro tiempo, sin energía es imposible la vida económica y la vida social. Sin energía es imposible. Pero etapa de negación. El cartel de Sinaloa y las FARC. Pues William, lo que reseñábamos hace un momento, las denuncias del fiscal general de la Nación quedan en evidencia con todo lo que tiene la DEA sobre Jesús Santrich y cómo el cartel de Sinaloa utiliza a alias Guacho como su brazo armado en Nariño para poder mantener el negocio de la cocaína. Bueno, y para más tarde, con la venia del doctor Londoño, les tenemos obviamente el discurso de Juanpa diciendo que él le debe la presidencia al señor Petro. Bueno. Lo repetiremos una vez más porque parece que... Eso es que tiene que decírselo a la gente, porque la gente tiene que entender que Juanpa está ahí porque el señor Petro fue el que lo ayudó a elegir. Y él lo reconoce. Bueno, Petro, los ñoños, los Musa... Sí. En fin. Petro, que tiene ideas muy brillantes como acabar con el petróleo y con el carbón, pero sin explicar, no, es que va a ser en la industria y en la agricultura como encontremos los sustitutos del petróleo y del carbón. A ver cómo. Petróleo y carbón, ¿cuántos miles de millones de dólares nos representan cada año en exportaciones? A ver, ¿cuál va a ser la industria que usted va a montar y en cuánto tiempo para que produzca 15.000 millones de dólares en exportaciones o 20.000 millones de dólares en exportaciones? No sea payaso, no sea ridículo, no diga tonterías, que es que eso es un peligro para la humanidad. Entonces yo acabo con el petróleo y con el carbón y no pasa nada. Bueno. ¿Les parece que oigamos a nuestros oyentes? Pero claro. Que seamos nosotros ahora los que oigamos sobre la situación de Colombia y sobre la campaña presidencial. Sí, señor. Tiene mucho que decir. Nuestros teléfonos, donde deben llamar nuestros oyentes. 287-0992 y 340-6742.
Repitamos, 340-6742 o 287 0992. Y ya están los oyentes en línea, doctor Fernando. ¿Cómo le parece? Bueno, en un minuto estamos con ellos.